Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo Soy Ale Podcast. Si es la primera vez que ves uno de mis videos o escuchas uno de mis episodios, me presento. Mi nombre es Alejandro Díaz y llevo más de 4 años compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio, enseñanzas acerca de la Biblia en mis redes sociales. Comencé en Instagram, luego fue TikTok, YouTube y por último este formato de podcast. Así que llevamos este tiempo compartiendo la palabra de Dios, compartiendo un poco lo que ha hecho Jesús en mi vida y enseñando a personas a cómo poder también tener esa relación con Dios. Claramente, sin yo ser ningún tipo de erudito o cosas así, soy una persona completamente normal como tú. Y lo único que nos diferencia en este caso es que yo estoy aquí en la pantalla y tú estás del otro lado de la pantalla. Punto. Así que bienvenido, bienvenida, donde sea que te encuentres, si estás haciendo aseo, si estás yendo al trabajo, si me tienes de fondo en el gimnasio, eso sería maravilloso. Yo hago eso a veces también, que mientras voy de camino al gimnasio o incluso entrenando, he tomado la decisión de empezar a escuchar más podcasts ahí porque siento que es un tiempo donde necesito mantener mi mente como enfocada, mantener como ese foco en lo que estoy haciendo. Y al final la música es buena, sí, pero este último tiempo he probado los podcasts y si lo estás haciendo de esa manera, gracias por incluirme en tu rutina. Hoy tenemos un episodio diferente, un episodio que es puro y físico de preguntas y respuestas. Si aún no me sigues en Instagram para que tu pregunta pudiese haber estado en este episodio, simplemente recuerda seguirme en Instagram como @alejo con 2 O's, mat con doble T al final. Alejo mat con doble T al final. Para que la próxima vez que hagamos ese tipo de dinámicas, pues podamos tener tu pregunta aquí. Hoy tenemos 17 preguntas por parte de ustedes que me dejaron en mi cuenta de Instagram, pero quiero hacer una aclaración antes de comenzar y antes de responder las preguntas, y es la siguiente. La mayoría de las preguntas eh, están relacionadas con temas de perdón, de autoestima, de adicciones y claramente el hecho de no poder acercarme a Dios y temas de culpa y bueno, todo ese tipo de cosas y luchas que muchos de nosotros tenemos actualmente, ¿no? Y quiero dejar algo súper claro, y fue un video que compartí tanto en Instagram. No, mentiras, ese solo lo compartí en Instagram. Y hablaba sobre que mi mente había sido pues mi peor enemigo y les dejaba yo 20 preguntas que se pueden hacer para que ustedes también analicen cuáles son ese tipo de pensamientos que están teniendo en esta última época o en esta última temporada en su vida. Entonces, ese video está en mi Instagram, si lo quieren ver. Esas 20 preguntas son del libro de Winning the War in Your Mind de Craig Groeschel. Si quieren leer el libro, pero ahí les dejo las 20 preguntas para que las puedan utilizar. Pero sin embargo, como yo soy un host muy, muy bueno, que los ama mucho, que los estima mucho, que los quiere mucho, lo que voy a hacer es, voy a contarles 3 preguntas de ataque y 3 preguntas de defensa. Las 20 preguntas se dividen en 10 preguntas de defensa y 10 preguntas de ataque. Y el ejemplo es el siguiente. Cuando hablamos de defensa es, ok, estoy siendo atacado, estoy siendo tentado, ¿qué preguntas debo hacerme sobre ese proceso? La primera, ¿mis pensamientos me están derribando? Segunda, ¿tengo pensamientos de preocupación? Y tercero, ¿mi diálogo interno me hace retroceder por miedo? Solo son 3 de las 10 preguntas. Las otras 10 están en mi Instagram. Y el ataque es, ¿mis pensamientos reflejan mi fe? ¿Mis pensamientos honran a Dios? ¿Y mis pensamientos reflejan mi esperanza en Cristo? Entonces, todo eso también lo estamos incluyendo incluso en la mentoría recientemente. Con las personas que están tomando la mentoría conmigo, estamos llevando este tema un poco más a profundidad y estamos elaborando semana a semana de la mentoría todo esto, pero si tú también quieres hacerlo, ahí lo tienes totalmente disponible para ti en mi Instagram. Ahora, dejando eso claro, yo también les pregunté otra cosa en Instagram, y es que si ustedes querían que yo dijese los nombres como Pepito pregunta tal cosa, y me dijeron, no, mejor anónimas. Entonces, bueno, anónimas, yo no pensé que fueran tan penosos, pero bueno, no importa, anónimas. Vamos con la primera pregunta no. Vamos con la primera pregunta, que es, ¿cómo puedo perdonarme? Wow.
Ahora, te voy a dar una estructura lo que debes hacer y después te voy a compartir un poco la reflexión. Trataré de ir lo más rápido posible porque si no se nos va un episodio casi de 1 hora, pero bueno, no importa, ¿no? Ustedes igual, ¿quién hace aseo solamente en 1 hora, no? No importa. Listo. ¿Cómo puedo perdonarme? Entonces, la verdad tengo más preguntas para ti que respuestas que darte. Lo primero que te diría es utiliza las 20 preguntas que están en mi Instagram para analizar cuáles son los pensamientos que te han llevado a tomar acciones esta última temporada en tu vida. Recientemente, y este por sí ha sido un año en el que yo me he dado cuenta y en el que le he dado mucho más valor a lo que pienso. Siempre he sido una persona que trata de ser muy fiel y muy real a sus acciones y no tanto a lo que dice. En el sentido de que al final pues yo puedo decir cualquier cosa y puedo decir que la próxima semana hay episodio y no lo hago. La próxima semana tiene que haber episodio. Mis acciones reflejan mucho más lo que quiero hacer. Pero también he comenzado a darme cuenta porque, bueno, he leído libros, reflexiones, predicaciones, podcasts que me han llevado a realmente darle mucha más importancia a mis pensamientos porque al final nosotros nos movemos hacia y tomamos ciertas acciones dependiendo de los pensamientos que tenemos. Y quiero que comiences para responder esta pregunta de cómo puedo perdonarme. Comienza preguntándote cómo está tu relación con Dios hoy. Y una vez tengas algo de la respuesta, pregúntate cómo está tu relación contigo hoy. Muchas veces tendemos a culpar a Dios por que no nos pasan las cosas o porque no hacemos las cosas. Y muchas veces podemos decir incluso que nuestra relación con Dios está bien, pero nuestra relación con nosotros mismos no lo está. Me he dado cuenta a través de las mentorías y a través que he podido hablar con algunos de ustedes por mis redes sociales, que el problema no radica tanto en, no, es que no sé cómo leer la Biblia o no sé cómo orar, sino realmente cuando vamos un poco más en profundidad, ahí es cuando comienzo a darme un poco más de cuenta que es más un tema de relación conmigo y de cómo yo me veo y de cómo yo me acepto y de cómo yo realmente percibo ciertas cosas que mi relación con Dios como tal. Entonces, ¿cómo está tu relación contigo? ¿Qué pensamientos tienes de ti? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? Después de eso, quiero que te preguntes cómo sería tu relación ideal con Dios. Mejor dicho, leyendo la Biblia todos los días, no que ayunando una vez al mes. Describe y ten eso claro de cómo te gustaría que fuese tu relación con Dios. Cómo se vería tu relación con Dios y yendo a la iglesia todos los domingos, pasando tiempo en intimidad con Dios todos los días, qué sé yo, descríbelo. Y una vez tengas eso, comienza a hacer todo lo que escribiste por fases. Entonces, si quieres comenzar a leer la Biblia todos los días, comienza con algo corto, comienza por un capítulo. En el bus, de camino al trabajo, lo vas escuchando. Comienza a hacer pequeñas acciones que te lleven a cumplir el plan más grande. La siguiente pregunta que tengo es, ¿qué crees que te está impidiendo perdonarte? ¿La culpa? ¿Crees que fue tu culpa que te haya pasado lo que te pasó? Llámese abuso, llámese cualquier tipo de batalla que hayas atravesado. Y lo último es, ¿qué mentiras has creído? Este último tiempo, gracias de verdad, este libro que les comentaba de Craig Groeschel me ha abierto un espectro muy grande a nivel mental y es que al final el enemigo siempre nos dice las mismas mentiras una y otra vez. Siempre está repitiéndonos lo mismo una y otra vez, que no vamos a poder salir de ahí, que no vamos a ser libres, que estamos condenados a sufrir este bache económico, de que por más que queramos acercarnos a Dios nunca vamos a volver. Entonces siempre nos repite lo mismo, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando ya hemos escuchado una mentira tanto tiempo, comienza a volverse verdad. Comenzamos incluso a cuestionarnos si realmente eso que nos están diciendo o eso que nos dijeron sí es verdad. Y el que yo no esté haciendo absolutamente nada para cambiar esa situación, comienza eso a convertirse parte de mi realidad. Y para terminar esta pregunta, quiero compartirte el Salmo 32, versículo 5, y si lo quieres leer al completo, hazlo, sin duda alguna. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados.
y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Te comparto esto porque aquí este versículo nos comparte una estructura y aquí lo importante de comenzar a, más allá de leer por leer la Biblia, es ir analizando poco a poco. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Puede que algo que te esté impidiendo perdonarte sea un pecado que aún no has confesado a Dios. No lo sé. No sé si esa sea tu situación. Puede que volvemos a lo mismo. Después dice, y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Es la culpa lo que te está manteniendo lejos de Dios? Entonces, después dice, le confesé mis rebeliones al Señor. Entonces, analiza un poco todas las preguntas que te dije inicialmente y vuelve a la estructura de este versículo. ¿Ya le confesaste todo a Dios? Deja de ocultar la culpa que sientes con razones o sin razones. Confiésale eso a Dios y sigue adelante. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes después del ayuno? Bueno, y aquí te quería darles a entender dos cosas. ¿Sí? Nosotros en el ayuno siempre hay tres momentos puntuales, como todo, antes, durante y después, ¿no? Hay que entender varias cosas. La primera es que el ayuno no es cuando nos sirve únicamente como, ay, sí, necesito que Dios me diga si debo tomar ese trabajo o no, y entonces ayuno, ¿no? Yo era de esos, ¿no? Yo era de esos, y si tú eres de esos, o pensaste de esa manera, no te culpes, creo que es algo muy normal que nos pasa, pensar que funciona de esa manera, pero el tema con el ayuno es que es para que nos centremos más en la intimidad con Dios. Puede que en el ayuno no sientas que Dios te diga sí, no, o simplemente guarde silencio. La base del ayuno es que estemos tan conectados a Dios que nosotros comencemos a tomar decisiones con base en lo que hemos experimentado en el ayuno. Entonces, primero debemos entregarle el ayuno antes, decimos, el Señor, estoy haciendo este ayuno con este propósito, todo esto durante cumplir pues con las medidas que dijimos en un inicio y después hacer una oración realmente como para cerrar como este proceso, ¿no? Lo segundo que quiero que entendamos es que el enemigo puede atacar antes, durante o después. A ver, a mí me suelen dar a veces dolores de cabeza, dolores de estómago. No digo que esto sea, que esto les vaya a pasar a ustedes, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que puede llegar a pasar. Sí, al final el enemigo no le conviene que nosotros busquemos a Dios en ayuno porque es entrar de lleno a la intimidad con Dios. Entonces no le tengan miedo al ayuno, investiguen qué tipo de ayuno les sirve, si tienen algunos temas de salud que deban tener muy en cuenta para hacer este tipo de cosas y háganlo. Háganlo, yo lo recomiendo 100%. No suelo hacerlo muy a menudo, pero siempre que lo hago es súper gratificante para mí. Siguiente pregunta. ¿Cómo lograste tener más control de tu sexualidad? Bueno, esta pregunta voy a tratar es de las más extensas y me ven mirando hacia acá es porque acá tengo mis notitas. Entonces no piensen que los estoy ignorando y que no quiero verlos a los que están viendo YouTube. Em, ¿Cómo lograste tener más control de tu sexualidad? Bueno, esto va para todos, tanto para hombres como para mujeres. Hay 5 cosas que quiero resaltar y después vamos a la reflexión en la Biblia. Lo primero, entiendo que necesitaba ayuda. Pidiendo ayuda, tomando decisiones, cambiando hábitos y teniendo un plan de acción, ¿no? Eh, Básicamente, esta es la estructura, este es el proceso que yo manejo en las mentorías que realizo. Dejando eso claro, vamos a lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. Dice, evitar el pecado sexual. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Entonces vamos por partes porque si no acá lo leemos así por leerlo y tampoco es la idea, ¿no? Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no debo volverme esclavo de nada. Esto aplica para cosas malas, como una adicción a lo que sea, como el tema de ser adicto a la productividad.
ser adicto a ser muy, muy, muy productivo. Entonces, no seas esclavo ni de lo bueno ni de lo malo. Después dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y a el Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios no levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Después dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se han dado cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Lo primero, volviendo a los 5 puntos que comentaba antes de leer este grupo de versículos. ¿Cómo logré tener más control de mi sexualidad? Habiendo sufrido 8 años de automática, de absoluto descontrol, ¿no? Entendiendo que necesitaba ayuda fue tal vez lo más difícil. Porque este tema, esta área en específico, está muy normalizado todo tipo de adicciones de todo tipo, ¿sí? Entonces, entender que yo realmente necesitaba ayuda fue algo más difícil de lo que muchas personas creen, porque volvemos a lo mismo, está súper normalizado todo el tema de esta área en nuestras vidas. Pedir ayuda fue otro gran trabajo, porque no todo el que parece que te puede ayudar, realmente te puede ayudar, ¿no? Y más si no sabes si está viviendo lo mismo que tú estás pasando. Entonces eso lo hace aún más difícil. Si eres hombre, pues claramente va a ser mucho más difícil lidiar con esto con una mujer. Y si eres mujer, pues claramente va a ser mucho más difícil para ti confesar o pedirle ayuda a un hombre que te ayude en este caso, ¿no? Entonces hay que ser muy sabios sobre a quién voy a pedirle ayuda sobre esto específicamente en mi vida. Tomando decisiones. Estas decisiones, la primera decisión que tú debes tomar es entender que tu cuerpo, así como lo dice acá, en el versículo 19, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Entonces, cuando yo realmente comencé a entender que este cuerpo no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Dios, es literalmente, yo quiero entregarle este cuerpo de la mejor manera a Dios cuando ya yo me vaya, ¿no? Y siento que en algún punto, cuando nos encontremos con Dios, rendiremos cuenta sobre también no solamente lo que pensamos, sino lo que hicimos con nuestro cuerpo. Y para esto está mantener una dieta de alimentos saludables, el ejercicio, todo ese tipo de cosas que si bien no a todos nos pueden llamar mucho la atención, no significa que tengas que hacer todo lo que los demás están haciendo, no significa que tengas que levantarte a las 5 de la mañana todos los días, no significa que tengas que ir al gimnasio, no significa todo eso, sino que significa encontrar ese punto donde con tus acciones también honres a tu cuerpo. Entonces, si a mí no me gusta ir al gimnasio, pues salgo a correr, si no me gusta ir a correr, pues hago deporte, ¿sí? Pero debes encontrar eso que te permita honrar tu cuerpo. Cuando yo entendí eso, empecé a tomar más decisiones a nivel de lo que pensaba, comencé a analizar realmente qué me llevaba a tener tanto descontrol en mi área sexual. Entonces me di cuenta que era por un tema que yo había vivido de niño, exposición muy temprana a ciertas cosas. Entonces, una vez se hace como todo el análisis, el diagnóstico de eso, sobre eso creo el siguiente punto, que es el plan de acción. Entonces, cuando ya yo tengo el plan de acción, voy poco a poco, semana a semana, llevándome y cambiando todos esos hábitos que me estaban llevando a perder el tiempo, porque al final el descontrol en esta área no solamente es enfocado en esta área, sino que afecta a tu productividad, afecta a tus planes, afecta a tu futuro, afecta a cómo ves a las personas. Entonces no es que solo afecte algo, sino que afecta realmente muchas cosas en tu vida. Entonces, cuando tú realmente te centras y te enfocas en que, ok, debo tener este cambio, debo avanzar, es cuando tú dices, ok,
es momento de tomar un poco más de decisión y seguir avanzando. Siguiente. ¿Crees que una buena y larga amistad tenga un mal fin? Esta pregunta realmente no la entendí. ¿Crees que una buena y larga amistad tenga un mal fin? No sé si esto es en relación con el hecho de noviazgo o algo así, pero la verdad no entendí la pregunta. La saqué porque estaba en las 17 y dije voy a responder todas sus preguntas, pero la verdad no la entendí. No la entendí. Pido perdón si eres tú el que me está viendo y no entendí bien tu pregunta. Esta fue una de las que más me gustó. Dice, ¿qué fue importante para ti? ¿Iniciar a sanar con Dios cuando decidiste encontrarte con Él o qué específicamente? Wow. Este año escuché una frase que a mí literalmente siento que no solamente reflejó mi relación con Dios, sino la relación de la gran mayoría. Y fue la siguiente. Aceptar a Jesús fue un momento, pero aceptarme a mí tomó más tiempo. La voy a volver a decir. Aceptar a Jesús fue un momento, pero aceptarme a mí me tomó más tiempo. Y siento que en un primer momento para mí lo más importante era conocer más de Dios. Para mí lo más importante en ese momento, cuando me acerqué a Él, pues literalmente fue conocer más de Él, ¿no? Pero este año que escuché esta frase, siento que lo más importante, si tú que me estás viendo, que me estás escuchando, estás buscando más de Dios, es comenzar a conocerte también más a ti. Aceptarte a ti con tus errores, aceptarte a ti con tus falencias, con tus virtudes, con las cosas buenas, con las cosas malas, porque volvemos a lo mismo. Aceptar a Jesús fue, ya, pum, lo acepto hoy, tomé la decisión hoy, listo. Pero con nosotros no somos tan certeros, no somos tan directos, nos tomamos más tiempo. Es que no me puedo aceptar porque, no sé, no tengo el trabajo que quiero, no me puedo aceptar porque tengo deudas, no me puedo aceptar porque aún estoy soltero y tengo 40, 45, 50 años, qué sé yo. ¿Sí? Todas esas cosas que nos impiden realmente aceptarnos a nosotros y aceptar, y quiero dejar algo claro. Aceptarnos a nosotros mismos no significa que cuando estemos con Dios debamos quedarnos como estamos. Aceptarte a ti, una vez aceptas y recibes a Jesús en tu corazón, no significa que ya aceptas que que estás viviendo una adicción y que nunca vas a ser libre. No significa que nunca vayas a cambiar, sino que te aceptas, y aceptarte es reconocer tanto lo bueno como lo malo. Y una vez sigues a Jesús, entonces ahí sí comenzamos a ajustar y a cambiar las cosas que realmente a Dios no le agradan en tu vida. Punto y se acabó. Pero aceptarte a ti, una vez aceptes a Jesús, debe ser incluso, yo diría, claramente, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Pero siento que es una de las cosas más importantes para tu relación con Dios. Entonces, sé que puede servir comenzar por ahí. Antes de hacer cualquier cosa externa, comienza por lo interno, autoexamínate, trabaja en tu constancia en oración y avanza. Esta, ¿qué es lo que más te gusta al hacer tus podcasts? Hablar, no, pues hablar. Realmente tener todo el setup fue algo que por lo que oré mucho, y esto me fascina, y el poder tener el micrófono y las notas y las luces y todo, pues es maravilloso. Pero al final hablar, yo creo que es una de las cosas que más me gusta hacer a mí. O sea, créanme que yo podría hablar todo el día sin cansarme. O sea, ustedes se dan cuenta que, bueno, si algún día nos conocemos, me he conocido, he tenido muchos buenos amigos desde acá, desde las redes. Em, Realmente se han dado cuenta que yo hablo bastante. Entonces, es algo que más me gusta hacer, y yo diría que es eso, de este podcast. ¿A qué comunidad cristiana perteneces? Evangélico neopentecostal, de mi iglesia, el lugar de su presencia en Colombia. Siguiente. Lo que haga puede afectar a los demás. ¿Cuándo sé que lo hace y cuándo sé que no lo hace? ¿Lo que haces puede afectar a los demás? Sí, sin duda alguna. ¿Cuándo sabes que lo haces o cuándo no? Posiblemente nunca sepas bien, o nunca va a haber o nunca te voy a decir, o por lo menos no lo vas a escuchar de mí,
es que si haces esto vas a saber que afectaste a la gente y si haces esto vas a saber que no afectaste a la gente. Te voy a poner un ejemplo. Una vez yo salí de mi casa y le dije a mis padres voy a llegar a las 7 de la noche. Llegué a las 8. ¿Sí? Ay, solo fue una horita, no pasó nada. Llegué, saludé a mis papás, todo súper bien. Me fui para mi cuarto y mi vida siguió como lo normal, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? Yo me demoré una hora más sin llegar. Esa fue una decisión que yo tomé. El hecho de que yo haya tomado la decisión de llegar a una hora tarde implicó que mis papás se preocuparan de por qué yo no llegaba a las 7. Entonces, eso que yo hice los afectó. ¿Ellos me lo dijeron en ese momento? No. Pero no todo lo que haces afecta a las demás personas, pero gran parte de lo que haces puede afectar a otros, la manera como tú te diriges a las personas. Por eso en la iglesia siempre hablamos sobre cuidar el testimonio. Porque cuidar el testimonio no solamente es con nuestras acciones ni los lugares que frecuentamos, sino también la manera como nos comunicamos con las personas. Y yo antes era una persona que, mejor dicho, era súper arrebatado para hablar. Literal, arrebatado para hablar. Y si yo iba diciendo lo que iba pensando, pero de 2 o 3 años para acá he tratado de aprender a escuchar un poco más a las personas y ser un poco más sereno a la hora de hablar. Sigo hablando mucho, nuevamente, ¿no? Pero siento que para responderte la pregunta y avanzar a la siguiente es, sé más sereno, más serena al momento de tomar decisiones y al momento de hablar. Sobre todo si no eres una persona muy sanguínea, que yo soy una persona muy sanguínea, entonces se me hierve la sangre para lo bueno y para lo malo. Entonces eh, hay que ser un poco más serenos al momento de hacer todo ese tipo de cosas. Dice, hablas mucho sobre la adicción a la pornografía, pero ¿qué hay de la masturbación? Nada, ni uno ni lo otro, punto. Nada, nada, nada de nada. Si bien la Biblia no dice nada de esto ni de lo otro, nada, porque abres una puerta. Cuando tú crees que lo controlas, se te sale de las manos. Entonces, mi recomendación es ni una ni la otra. Siguiente, ¿eres más de playa o de montaña? Playa 100%. 100%. 100%. 100% playa. La montaña no. No. Si pudieras elegir un evento en tu vida para revivirlo, ¿cuál sería? Y me puse a pensar y a pensar y a pensar. Yo creo que el nacimiento de mi hermano, siento que fue una experiencia que claramente yo era un niño de 5 años, ¿no? Y no entendía muy bien qué era lo que... Bueno, entendía, pero no entendía un poco la magnitud de lo que se me venía encima, tener que compartir espacio, a veces alguna ropa, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Pero el hecho de tener alguien con quien compartir tu espacio te enseña mucho, mucho, mucho. Y siento que fue un momento muy especial, sobre todo porque mis papás también me dejaron escoger el nombre de mi hermano, ¿no? Entonces siento que fue especial desde mucho antes que él llegara a nuestras vidas. Entonces, em, yo diría que eso, definitivamente. ¿Cuál es tu rutina de skincare? No tengo, no tengo. Lo único lo que yo hago es en las mañanas y en las noches me limpio la cara con un poquito de agua micelar y me aplico una crema que se llama Cetaphil, que es por temas de resequedad y eso. Y ya, después un poco de bloqueador y listo. Eso es todo lo que yo hago. No hago nada más. Nada más. Ojo, no tomen decisiones de qué productos utilizar en su cara y ni nada sin antes ir a un especialista y a un médico, ¿no? Así que eso es lo que yo hago, no significa que ustedes lo van a hacer, ¿no? Pero ahí está. Esta pregunta está bien profunda, bien profunda. ¿Cómo salir del desánimo espiritual? Y yo acá en mis notas puse una frase muy corta, pero sé que esta respuesta de corta no tiene nada. Yo escribí, para avanzar muchas veces debemos reaprender, ¿no?
el desánimo espiritual, y a esto me refería al inicio del episodio cuando les decía, muchas de esas preguntas hablan sobre temas de perdón, relación con Dios y todo esto. Esta es una de esas preguntas. Debes tomar esas 20 preguntas y analizar qué te llevó a sentir ese desánimo espiritual, ¿no? Muchas veces puede ser por la iglesia, por tu líder, por el pastor, porque empezaste a dejar de leer la Biblia todos los días, empezaste a qué sé yo, pueden pasar muchas cosas externas que te llevaron a que cambios en tu rutina ocurrieran, y no solamente entró ese desánimo en general, sino un desánimo espiritual que te aleja de Dios, que literalmente tu fe está muy bajita, que no ves la salida, que por más de que te esfuerzas sientes que no avanzas. Entonces, todo ese tipo de cosas que tú sientes, todo eso que estás sintiendo, necesitas primero analizarlos, y una vez que tengas eso listo, lo que haces es volver a las bases. Yo siempre que me siento un poco decaído, siempre que me siento un poco cansado, siempre vuelvo a las bases. Siempre vuelvo a los evangelios, siempre vuelvo a los salmos. A mí me gusta volver constantemente para hacer ese chequeo en mí, ver cómo estoy, ver cómo me siento, ver en qué punto estaba el mes pasado y en qué punto estoy este. Y yo siento que una de las mejores formas de ir venciendo todo este tipo de situaciones y de cosas con el tema del desánimo y todo eso es siendo un poquito más consciente y estando más presente. Esto último que les digo es algo que yo les comparto mucho a las personas que hacen las mentorías conmigo, y es, esta mentoría te sirve para estar más presente. Porque una de las cosas que hacemos en la mentoría es algo llamado la documentación. Y esa documentación es ir llevando qué tipo de pensamientos tienes a lo largo del día. No se trata de escribirlos todos, sino de los pensamientos que son como menos frecuentes, ¿no? Como, ay, hoy no quiero ir a trabajar. Escribe, hoy no quiero ir a trabajar. Y de esa forma ir identificando ciertos patrones o ciertos pensamientos en la última semana. Esa semana te sentiste más desanimado. Ok, vamos a ver qué pasó esa semana. Es que no dormí bien, no comí bien, trasnoché mucho. O sea, ¿para qué? Para que yo identifique esos comportamientos, identifique esos patrones, y entonces una vez yo tenga eso identificado, pueda tomar acción. Pero, ¿cómo salir del desánimo espiritual sin entender la situación, o bueno, tu situación en este caso? Es muy difícil. Es muy difícil. Yo te puedo decir, no, lee la Biblia más o ora más, y tú me vas a decir, bueno, Alejo, pues eso es lo que todo el mundo me dice. ¿No? Yo por eso soy una persona que a mí me gusta tomar acción, tomar decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Qué me hace falta para hacerlo? ¿No? Entonces, antes de llegar a una conclusión para responder este tipo de preguntas, es analizar cuáles son esas cosas que te llevaron a sentirte de X o Y forma en ese momento específico. Y eso te diría. Siguiente pregunta. ¿Cómo te levantas luego de caer en el mismo pecado con el que has luchado por tantos años? Lo primero, date tiempo de sentir la frustración. Un error que muchos de nosotros cometemos cuando vamos creciendo nuestra relación con Dios, cuando creemos que no, ya estoy bien, ya hace 6 meses me congrego, hace 6 meses estoy conectado, bueno, todo eso. Creemos que crear una relación con Dios significa dejar de sentir y vivir con una mente positiva todo el tiempo, ¿no? Y yo me he dado cuenta que a veces también es importante sentir el hecho de no estar bien, de darme el momento de pasar ese trago amargo y después tomar la decisión. Pero si yo pretendo que no siento nada, si yo pretendo que no estoy frustrado, si yo pretendo que no estoy triste, yo soy de los que dice, si está triste, vívalo, o sea, siéntalo, pero no se quede ahí. No se quede ahí. Permítete sentir que estás frustrado, permítete sentir que estás triste, permítete sentir que estás decepcionado con las personas o contigo. Permítete sentir, porque cuando estés avanzando, el hecho de no haber sacado eso en ese momento va a hacer que lo saques en un momento que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, permítete sentir lo que sea que estés sintiendo en ese momento. Después, necesitas a alguien que te ayude a salir de ahí en un primer momento. Si necesitas identificar esas personas que te puedan levantar, a las que tú puedas llamar y decirles, oye,
estoy pasando por esto, ¿qué hago? O oye, volví a caer en esto, ¿qué hago? Tienen 2 o 3 personas, tampoco es que tengas 10 personas, no, yo diría 2, como mucho. 2 personas a las que tú puedas llamar y que pues, les puedas escribir y que realmente sientas que te pueden aportar muchísimo, muchísimo valor en eso. Que sepas que no te van a juzgar, que sepas que no te van a criticar, que sepan un poco lo que estás viviendo y que sobre todo que no estén pasando por lo mismo que tú. Una persona, una persona puede ser muy buena amiga, pero sean muy sabios en que esa persona no esté pasando por lo mismo que ustedes están pasando. Aquí es donde está el tema. Deben asegurarse de que no esté pasando por eso, porque al final puedes escuchar cosas que tú sí quieres escuchar, como, pero no le pongas cuidado a eso, todos lo hacemos, es algo normal. Entonces, traten de tener esas personas ahí. Y por último, sé que he hecho mucho esto, un plan de acción. Necesitas tener un plan de acción. Necesitas saber hacia dónde vas. Necesitas tener un tiempo. Necesitas darte ciertos entregables. Necesitas mirar o hacer un seguimiento de tu avance y comenzar a avanzar desde ahí. Nos quedan 3 preguntas. Bueno, 37 minutos, vamos, súper bien. Bien, bien. Top 3 versículos favoritos de la Biblia. Ey, solo puse 2, muchachos. Solo puse 2, muchachos. Bueno, vamos a hacer algo. Tengo los 3, pero el último no lo tengo acá escrito porque no me acuerdo bien. No me acuerdo muy bien lo que dice, pero déjenme en los comentarios aquí de YouTube. Así que si lo estás escuchando, termina de escucharlo y vete a YouTube y dame el versículo aquí abajo en los comentarios. El primero, Salmo 139, versículo 16, dice lo siguiente. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ay, ay, ay. Favorito. Me encanta. Me encanta. Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Jamás dejé, bueno, profeta para las naciones. Ahora, este versículo de Jeremías 1:5 es muy especial para mí porque fue la primera vez que yo sentí que Dios realmente me habló en una administración que estaba en una sesión de líderes en Colombia. Fue la primera vez. Yo esta historia siempre la he contado, no la voy a contar porque va a aparecer un disco rayado. Pero si la buscas, ahí por ahí está, por ahí está. Entonces fue la primera vez que yo sentí que Dios realmente me dio un versículo así, literalmente Dios, no me dijo Jeremías 1:5, pero me dijo Jeremías así, pum, textual. Y me gustó mucho y siempre lo llevo muy atado a mí. Y la última, que es el que no me acuerdo y que ustedes van a buscar porque ustedes son los mejores, y me lo van a dejar acá en los comentarios de YouTube, es el siguiente. Ese versículo que dice que Dios guarda nuestras lágrimas en un frasco. Ese es. Cuando yo lo leí por primera vez, literalmente se me aguaron los ojos, como decimos en Colombia, porque me sentí muy especial. Sentí que el, Dios es muy, muy intencional y muy especial con nosotros y siento que es algo que me marcó muchísimo. Entonces ahí están. La siguiente pregunta. ¿Cómo superar la adicción a la pornografía? Esta es una pregunta que me llevaría un capítulo entero a responder, pero que voy a tratar de resumir, súper, hiper, mega resumido en los próximos 2-3 minutos. Lo primero es jamás dejé de creer que la podía vencer. Jamás. Si bien me caí durante mucho tiempo, si bien repetí muchos comportamientos a lo largo de los años, incluso después de haber aceptado a Jesús, incluso después de estar congregándome, incluso después de estar sirviendo, o sea, mejor dicho, todo eso, jamás dejé de creer que podía vencerlo. Eso como primero. Lo segundo, como lo compartía adelante, levantar la mano,
pedir ayuda, buscar a esas personas que me ayudaran y confiar en el proceso. Al final a mí me tomó 8 años. Esto es lo que les digo a los chicos que toman la mentoría y es, yo no lo vencí en 7 semanas, 6 semanas que dura el proceso de mentoría. No te voy a asegurar que tú lo vas a vencer en 7 8 semanas, porque a mí, en mi caso no fue así. Puede que a las 8 semanas me digas, listo hermano, pasó, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Pero siento que todo lleva un tiempo y siento que también ese tiempo no está determinado por lo que escuchamos en la iglesia ni nada por ese estilo, sino ese tiempo está determinado en qué tanta voluntad tengas tú de dejarlo, ¿sí? El tema con esto es que eso, aunque ya sabemos que es algo malo y algo que no nos conviene, aún lo encontramos atractivo y por eso seguimos cayendo ahí. Y al ser atractivo es algo que como que se sale de nuestras manos, ¿no? Entonces, después de eso, tener un plan de acción, saber exactamente cuál es la ruta que debo tomar, encontrar la persona o las personas que me ayuden en ese camino, tener personas a las cuales rendirles cuentas sobre eso y muy, 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 muy importante, muy importante, no se aíslen al 100%. No se aíslen de lo que usan para el consumo de esto, ¿no? Si usan su teléfono, su computadora o redes sociales o qué sé yo siempre decía, no, voy a cerrar redes sociales 2 o 3 meses y vuelvo, ¿no? Y siempre que volvía era como 3 veces peor, porque es como ese síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, es más que todo filtrar, pero no aislarse. Aislarse está bien por un tiempo, pero siempre, si van a tomar la decisión de aislarse, vuelvan paulatinamente. O sea, no vuelvan al mismo ritmo que tenían antes porque se van a reventar. O sea, es algo que yo no les recomiendo mucho. Bueno, mentiras, me quedan 2 preguntas. Esta, pues yo dije que iba a responder todo, ¿no? Dice que Radamel Falcao a Millonarios. No, pues a mí pues realmente me es indiferente. Yo no veo fútbol colombiano, pero bien, bien muchachos, con toda. No les voy a decir que ojalá ganen porque tampoco me gustan Millonarios. Pero que se diviertan. Y esta última, que literalmente no le puse respuesta, eh, porque quería que fuera natural aquí en el episodio. Si tuvieras un hijo, ¿qué consejo le darías? Wow, además yo creo que es la pregunta más profunda de todas las 17 preguntas. Si tuvieras un hijo, ¿qué consejo le darías? Yo le diría que no permita que otras personas definan lo que Dios ya ha dicho sobre él. Siento que la identidad es algo con lo que muchos luchamos y es algo muy silencioso, no nos damos cuenta de eso, ¿no? No, es que tú eres un perdedor, es que tú nunca vas a crecer, es que tú nunca vas a avanzar, ¿no? Le diría que fuese muy sabio sobre a qué personas escuchar, que, que fuese muy sereno al hablar y que ame más a su papá que a su mamá. No, mentiras. Pero sí, básicamente eso, que no permita que las personas le digan algo distinto a lo que Dios ya ha dicho de él. Que es una persona muy valiosa, que es un ser muy valioso y que lo amo mucho. Eso le diría. Eso le diría. Y eso ha sido todo, amigos. Bien, no salió tan largo el episodio como esperaba. Pensé que iba a salir más largo, pero creo que respondí todas las preguntas. Creo que no me salté ninguna. Traté de ser lo más directo, certero y rápido posible. Así que nada, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Alejomat con 2 O's y 2 T's. En todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube como Alejandro Díaz M, en TikTok como Alejomat y en Spotify y en Apple Podcast aquí en Yo Soy Ale. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendice y les mando un beso y un abrazo. Chao.